Bienvenidos todos a esta charla, Muerte y Fetiche, la danza macabra en perspectiva histórica. Este es uno de los eventos que ha organizado para ustedes UNAM Internacional en colaboración con UNAM Chicago para celebrar esta importante festividad mexicana del Día de los Muertos. Y para ello contamos con la colaboración del Instituto de Investigaciones Estéticas con sede en Oaxaca y con dos de sus muy ilustres investigadores. Tenemos aquí a la doctora Denise Fallena y al doctor Joaquín Barrientos, quienes nos van a hacer una presentación y un diálogo posterior acerca de este tema. Entonces, pues que lo disfruten y adelante, doctora Denise Fallena. ¿Qué tal, Erika? Pues como siempre, un gusto estar con ustedes, estar con su auditorio. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar un poquito de lo que es la tradición de la muerte, pero desde la época tardomedieval, que distintamente a lo que se cree que todas las festividades, las representaciones de la muerte en México provienen mucho del mundo prehispánico, de tradiciones indígenas, pero en realidad no es tanto. En realidad también estas tradiciones provienen de la Edad Media y fueron incorporándose a las culturas populares, a las tradiciones, a lo largo del virreinato, y después en el siglo XIX se retomaron mucho de estas imágenes que provenían del gótico, sobre todo en el romanticismo y también después del siglo XX. Entonces, bueno, les voy a hacer un viaje por el tiempo para ver cuáles eran las imágenes de la muerte en la época tardomedieval. Bueno, primero quisiera hacer algunas reflexiones acerca de la muerte. Es cierto que es un hecho natural, irremediable de la finitud de la vida, y bueno, la muerte es una construcción cultural común a todas las culturas y en todos los tiempos. Es decir, hay toda una serie de maneras de acercarse a la muerte y de representarla, de concebirla, según las creencias religiosas que se tengan, las cosmovisiones. Y bueno, también la muerte es una reflexión filosófica, teológica y, claro, científica en nuestros tiempos actuales. Y bueno, también la muerte es una experiencia personal, algo que nada más uno lo puede vivir, ¿no? Y bueno, la muerte en la Edad Media era muy diferente a como es en nuestra época, sobre todo desde la antigüedad y a lo largo de toda la Edad Media. La muerte era muy cotidiana. La gente vivía con la muerte precisamente porque la vida terminaba muy pronto. La gente se moría muy joven, había pocos niños que sobrevivían después de los 3 años, la gente estaba, digamos, frecuentemente azotada por epidemias, hambrunas, guerras, accidentes. Entonces era algo que continuamente se vivía. Y falsamente a lo que se cree que en la Edad Media no había conocimientos medicinales, eso es un error. Realmente se conocían muchos remedios terapéuticos. Había, por ejemplo, tratados de herbolaria y también tratados con sustancias minerales y animales que ayudaban mediante tratamientos precisamente para evitar la muerte. Y por otro lado, también había una teoría, digamos que durante toda la Edad Media se basaba en la teoría de los humores y las marismas, el concepto de las enfermedades. Entonces, bajo esta manera de ver las enfermedades, se concebía cómo actuaba el cuerpo durante las enfermedades. Y también algo muy importante es que el ser humano se concebía como una entidad compuesta tanto de cuerpo físico, ánima y alma, que estaban de alguna manera entrelazados, y cualquier estímulo del medio ambiente podía alterar
estas categorías de las que estaba hecho el ser humano, ¿no? Entonces se concebía como un ser poroso, digamos, permeable, hasta de las influencias de los astros, los malos olores, los perfumes, las visiones, las experiencias sensoriales, las emociones, y eso afectaba la salud. Y bueno, también dentro de esta concepción, las prácticas empíricas de curación se combinaban con otras creencias religiosas o mágicas que afectaban tanto al alma como al cuerpo. Entonces, por ejemplo, se creía que también las plegarias y la devoción a ciertos santos protectores ayudaban a cuidar a las personas para que no se enfermaran, y también el uso de talismanes como medallas o como pequeños pergaminos escritos con las Sagradas Escrituras que se pegaban al cuerpo, o oraciones de libros sagrados que ayudaban precisamente a proteger de las enfermedades. Ahora bien, un hecho que cambió radicalmente la manera de que se veía la muerte en la Edad Media fue la Gran Peste Negra, ¿no? Que, como ustedes bien saben, fue una pandemia terrible que azotó a toda Europa en el siglo XV y alcanzó su máximo grado entre el año 1346 y 1347, y bueno, causó que más del 40% de la población europea muriera, ¿no? Y entonces, a partir de este hecho, donde la muerte se volvió algo completamente fuera de control, la actitud y la idea de la muerte cambió muchísimo, y hubo nuevas expresiones religiosas. Esto impulsó, por ejemplo, que se diera la devotio moderna, una manera de que la gente se unía a rezar, a orar, con la idea de alcanzar precisamente el cristianismo de los primeros siglos, ¿no? Idealizado. Y por otro lado, también hubo otras ideas y concepciones filosóficas y lo que llamaríamos protocientíficas, es decir, se empezó a tener un interés particular de ver cómo el cuerpo se enfermaba y cómo se podía evitar este tipo de pandemias utilizando nuevos procedimientos terapéuticos, curativos. Y también cambiaron las costumbres, las prácticas higiénicas y otras tradiciones terapéuticas, como tomar el aire puro, pasear por los jardines, utilizar perfumes, y algo curioso, no bañarse tanto, porque también se tenía la idea que el bañarse mucho con frecuencia, eso podía también acarrear nuevas enfermedades. Pero también en el arte hubo nuevas manifestaciones artísticas, por ejemplo en la literatura, en la música y por supuesto en las artes plásticas, tanto en la pintura, en la escultura y la arquitectura. Y en este momento aparece la idea de la representación de la muerte como un personaje, digamos, vivo, es decir, que se mueve, un personaje que baila, un personaje que puede ser trágico, que se lleva a los vivos, pero también festivo. Esta muerte que engaña, esta muerte que seduce, y va a aparecer todo un género que se llama el del bien morir, el ars morendi, el arte del buen morir, y también el vanitas, es decir, esta idea de que todo lo que hay en la vida es vanidad, es pasajero, y lo único que es certero, lo que tenemos como una seguridad, es la muerte. Entonces, dentro de esta concepción, paradójicamente, la vida también se vio como una celebración con mayor intensidad. Digamos que en el arte funerario, más o menos entre el siglo XII y XIII, aparece una manera de representar a los muertos, sobre todo en las tumbas de las capillas de los reyes y de los aristócratas de la alta nobleza, en lo que se conoce en arte como yacientes, del francés chanson,
que es precisamente, se representa al muerto en su tumba, pero como si estuviera dormido en una paz, esperando el juicio final, y en donde aparece también con algún perro o algún animal, y con sus escudos de su heráldica, de la familia, digamos, a la que pertenece, ¿no? Entonces, esa era una manera, antes de la peste, de representar a los muertos en el arte funerario. Y después, ya en el siglo XIV, con la Gran Peste, va a cambiar y el arte funerario va a introducir nuevas representaciones, en donde ahora ya no va a aparecer el yaciente esperando el juicio final de manera serena, como si estuviera dormido. Ahora además va a aparecer el mismo yaciente, pero en putrefacción. Es decir, con gusanos, donde ya la carne se está deteriorando en el proceso natural de la muerte. De esta manera se hace un énfasis de la fragilidad de la carne, ¿no? Que eso va a terminarse tarde que temprano y que todos vamos a pasar por ese momento. Entonces aquí les traje varias imágenes en donde vemos precisamente el tránsito, que va a ser todo un género funerario, donde va a aparecer el finado en putrefacción. Les traje también unas imágenes de un libro cartujo, y este tipo de tumbas que les llaman de doble nivel, en donde en la parte de arriba aparece el yaciente sereno y en la parte de abajo vuelve a aparecer con su cuerpo en descomposición. Luego también otro género que va a aparecer en el siglo XIV va a ser la famosa danza macabra, que en esta idea de la muerte festiva aparece este personaje de la muerte, también en descomposición o como un esqueleto, que está bailando, que está en fiesta buscando a sus próximas víctimas, invitándolos precisamente para irse al más allá, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer como un personaje protagónico en donde se va a llevar a diferentes personajes independientemente de su rango social, de su edad, ¿no? Y muchas de estas danzas también están en la literatura, se describen en la literatura, no nada más en la pintura o en los relieves, y se practicaba y empezó a practicarse también en el Día de Todos los Santos, precisamente en noviembre, en donde precisamente alguien se disfrazaba o varias personas se disfrazaban como la muerte, y entonces empezaban a danzar con todas las personas de una comunidad, de un pueblo, y donde participaban diferentes actores sociales de la estructura de una comunidad, ¿no? Entonces era una fiesta, o sea, se empezó a volver una fiesta, ¿no? Y también la muerte aparecía luego en los carnavales, en la época de carnaval, también alguien se disfrazaba de muerte, cantaba o decía algunas coplas y bailaba con la gente. Y bueno, estas son otras imágenes de esta muerte, este personaje festivo que está invitando a los diferentes actores sociales a danzar con ella, a seducirlos precisamente para llevárselos al otro mundo. Y otra manera de representar la danza macabra, va a haber diferentes obras en donde sobre todo relacionado con el sufragio de los muertos o los servicios religiosos que tenían que ver con los difuntos, en donde va a aparecer este mismo personaje de la muerte y llevándose a diferentes actores sociales, como puede ser una damisela o puede ser el mismo papa, un rey, un caballero, alguien de la milicia, ¿no? Y que nadie está exento. Y también va a aparecer la muerte muchas veces
cantando y acompañándose de diferentes instrumentos musicales, como lo ven en la ilustración que tienen en su mano derecha, en donde la muerte aparece con un tamboril o tocando un organillo o algún instrumento de cuerda. Entonces, digamos que es esta muerte relacionada con los placeres de la vida. Y otra manera de representar es las dos caras al mismo tiempo, las dos antípodas. Por un lado, la vida con jóvenes lozanos y jóvenes en la plenitud de la vida, y por el otro lado, esta muerte descarnada, putrefacta, ¿no? Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estas piezas del siglo XV y XVI, en donde vamos a ver estas dos caras en esculturas. Esta es una pieza de joyería, la primera que ustedes tienen en la mano izquierda, y en la estatuilla de marfil en la mano derecha de estas imágenes. Y bueno, también la muerte se va a representar con sus armas, con las cuales va a acechar a los vivos, por ejemplo, la muerte flechadora en este cuadro del Bosco, y también la muerte con la guadaña, como la vemos, o con una lanza, o con flechas, que esa es una manera de herir a los vivos para podérselos llevar al otro mundo. Por cierto, en esta imagen de la derecha, pues está una orante que está con su libro de oraciones, precisamente esperando para que cuando la muerte llegue ella esté preparada y pueda llegar al otro mundo con digamos, la bendición de Dios para no irse al purgatorio, ¿no? Y tener, digamos, una posición mejor en el otro mundo, en la gloria, después de la segunda venida de Jesucristo. Y bueno, coincidentalmente es mi tocaya, se llama Denise precisamente, esta orante que tienen ustedes aquí. Y bueno, ya en el siglo XVI vamos a ver que este personaje de la muerte también va a tener una relación, esta tensión entre la vida, el amor, la sexualidad, lo sensual, los placeres sensuales, que es el eros, y tánatos, ¿no? La muerte, esta muerte que va a seducir a los vivos, ¿no? Y esta idea de la vanidad. Entonces vamos a encontrar, como el primer ejemplo que tienen a la mano izquierda, una muerte que en putrefacción descarnada, que se está viendo a un espejo como si fuera una mujer hermosa, ¿no? Y por el otro lado les traje dos ejemplos de un género que también se va a repetir mucho en el siglo XVI y posteriormente en el barroco, que es esto de la doncella y la muerte, un abrazo, un beso entre la doncella joven que es seducida por la muerte, ¿no? Y bueno, ya para terminar con una dulzura, para la muerte es precisamente esta costumbre de hacer dulces y degustarlos en el Día de Todos los Santos, que se usa muchísimo en las celebraciones de México, pero que proviene en Europa, y aquí les traje unos ejemplos de dulces que provienen de España y que seguramente se trasladaron al Nuevo Mundo en la época virreinal después del siglo XVI y siguieron durante todo el virreinato, en donde se degustan los buñuelos, los pastiños, los panelets y los huesitos de santos. Y que eso va a dar origen también a nuestros dulces de azúcar, nuestras calaveritas en el Día de Muertos. Pues muchísimas gracias y esta fue mi presentación. Muchísimas gracias a la doctora Fallena por este viaje a la historia de algunas costumbres relacionadas con el Día de Muertos que nos vienen desde la Europa de los siglos XII al XVI, más o menos, ¿verdad? Y ahora pues vamos a hacer un brinco olímpico, creo, a la actualidad con esta presentación que nos ha preparado el doctor Joaquín Barrientos. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar conversando sobre estos temas tan interesantes con el auditorio. Y efectivamente nos interesaba hacer una mirada panorámica sobre los inicios de la modernidad, los cambios en la conceptualización de la muerte en la modernidad temprana, los primeros años del precapitalismo o capitalismo temprano, y después movernos hasta la actualidad, a ver cómo estos cambios culturales se mantienen, se modifican, se reinventan, etcétera. Como ya se comentó aquí, pues la percepción, la simbolización, la ritualización, la fetichización de la muerte en sus diferentes ceremonias, danzas, manifestaciones plásticas, nos habla de un dispositivo complejo, ¿no? Que cambia con el tiempo, que está compuesto de muchas capas de sentido, ¿no? Es decir, es un dispositivo mutante que cambia, que nos da diferentes maneras de interpretar la muerte y simbolizarla. Y lo que me gustaría compartir con ustedes a continuación es algunos de estos cambios más recientes que tuvieron lugar en el siglo XX y que a través de los nuevos medios y las nuevas tendencias plásticas reinterpretaron y resimbolizaron la muerte. Vamos a movernos entonces al último siglo para conectar con la ceremonia y la procesión del Día de Muertos. Nos situamos, por lo tanto, en el siglo XX y en qué ha pasado con la simbolización de la muerte. Me gustaría arrancar comentando que esta celebración del Día de los Muertos tuvo un momento, digamos, importante de transmutación cuando la UNESCO declaró en 2008 Patrimonio Cultural Intangible a esta ceremonia, con una idea de proteger este patrimonio inmaterial, ¿no? Generó una intervención para su conservación que paradójicamente derivó en una espectacularización y en una monumentalización de esta celebración, sobre todo digamos, al contenido que tiene la versión moderna de una danza, que es el desfile, ¿no? La caminata, la procesión, la danza de esqueletos como un evento público, como una forma de patrimonio colectivo y de actividad en el espacio público. Y podríamos llamar, o se le ha llamado digamos, a esta deriva que tuvo después de su declaración como patrimonio intangible, la James Bondización y la cocoización de la celebración del Día de los Muertos, evidentemente por la película de James Bond 007 Espectro y por la película Coco, que tuvieron tanto rating y tanta repercusión mediática. Son dos, digamos, películas que transformaron el imaginario global del Día de los Muertos o que se apropian del Día de los Muertos, de la celebración del 1 y 2 de noviembre, pero que en realidad están inscritos en una tradición muy larga en la cual por lo menos tenemos 100 o 120 años en los que el Estado mexicano y una serie de actores económicos, políticos, han intervenido para la codificación institucional de una serie de símbolos que asociamos con el concepto de muerte en esta celebración. Uno de los elementos claves sería la mexicanización del Día de los Muertos, ¿no? La celebración de los Muertos. Como saben, no es una celebración que solo se celebre en México, pero sí se le ha, digamos, codificado como si fuera una fiesta propiamente mexicana. También su secularización, después de oír la presentación de la doctora Fallena, lo que nos encontramos es que mientras que algunos elementos religiosos perviven transmutados, también su secularización ha sido una forma en la cual el Estado se apropió de esta forma de celebración pública. De lo que les hablo es de una política de modernización de la identidad nacional a través de la utilización de este tipo de celebraciones. Y obviamente el cine, la literatura, la pintura, la gráfica, han estado profundamente involucrados desde hace más de 100 años en codificar estos signos sobre la muerte. Para hacer un paseo rápido y panorámico, pues obviamente tenemos la gran contribución que hizo Guadalupe Posada, con esta, digamos,
idea de la calavera como una iconografía que nos permite entender la trama de las tensiones sociales, como una forma de crítica política en la que ya se presentan algunos elementos característicos de esta actualización de la muerte, como un personaje paródico, como un personaje que hace, digamos, el espejo de los problemas de la realidad social y que sirve para entender y penetrar a las complejidades de la vida política, de la vida social, ¿no? Las calaveritas, aquí por ejemplo en la imagen vemos pues asociada la electricidad, que por aquellos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues hay una correlación muy directa entre la vida y la electricidad, ¿no? Obviamente esta idea de que lo eléctrico anima las cosas y la parodia que establece con el tranvía, Posadas, este tipo de crítica social empieza a calar muy fuerte en el imaginario público. Otra sería pues esta versión de la danza que es pues el baile, la procesión, la mofa, ¿no? Y los elementos gastronómicos, de la música, del pulque, que ya aparecen asociados a esta forma, digamos, de crítica social a través de la calavera que anuncia la muerte, que anuncia la vanitas, que recuerda esa tensión entre el placer de la carne y la muerte, que es algo que está, digamos, transmutado, pero presente desde lo que nos contaba la danza macabra de los siglos XIV y XV. Aquí la tensión entre la vida y la muerte también se anuncia como una celebración cómica, paródica, de simbolización, digamos, de la trama social, ¿no? Diego Rivera y los muralistas y las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, obviamente, volvieron y le dieron un signo público literario y pictórico a estas celebraciones públicas. Aquí vemos el Día de los Muertos que está en uno de los murales de la CEP desde 1923 y ya vemos el jolgorio, el alcohol, la vida pública, es decir, la celebración del Día de Muertos como un acontecimiento de lo propiamente social. No se alcanza a ver muy bien, pero el propio Diego Rivera se pinta ahí como parte de esta celebración popular, ¿no? Es decir, el muralismo y las vanguardias forman parte de esta codificación de signos en torno al Día de los Muertos y de esta mexicanización y nacionalización modernizadora de estas fiestas populares. Otro gran momento, digamos, de codificación de la muerte es el trabajo que hace el cineasta Sergei Eisenstein, que viene a México con la idea de generar una película sobre el México postrevolucionario y se encuentra también con una nacionalización de la muerte tan bien codificada que no puede pasar desapercibida para su lente y para su mirada. Esto es a principios de los años 30 y en su película que nunca termina de editar por problemas sobre todo financieros y también políticos, Que Viva México, ya vemos que hay esa connotación ceremonial, ritual, religiosa de la muerte, contrastada con la muerte como un personaje festivo, como un personaje público, como un personaje paródico, humanizado, recarnalizado, ¿no? Es decir, la calavera y la carnalidad otra vez en su tensión, hablando de la vida social y política de México. Lo vemos aquí, pues, como efectivamente una procesión pública, una festividad social a la que está convocada la comunidad para bailar, para reinventarse, para cuestionar al régimen político, etcétera, ¿no? Les paso aquí solo unas imágenes de la importancia que va adquiriendo la calavera como máscara, ¿no? Como espejo de lo humano, de esta banalidad de la vida, ¿no? Como una forma de reflexión sobre la vida y la muerte. Hay escenas muy, muy interesantes en algunas de las ediciones que se hicieron póstumas de estas calaveras quitándose la máscara y reapareciendo la muerte, ¿no? Como en este ciclo de vida de la muerte.
Obviamente, cuando llega Sergei Einstein a México, tiene contacto con estos intelectuales y artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y todos ellos, y es a través de este contacto que se genera una discusión en torno a estas festividades y ceremonias públicas. Aquí vemos también a otros de los invitados internacionales. André Breton y el surrealismo también va a ser una incursión muy importante en el concepto de muerte. Para el surrealismo, la muerte en México consiste en una capa muy profunda de la densidad mítica del imaginario nacional y va a fascinar a todos estos intelectuales, escritores, poetas. Aquí vemos en la fotografía a Trotsky, Diego Rivera, con Breton hablando a finales de los años 30 de este México mágico, surreal, que fascina a otros poetas, también Antonin Artaud y muchos otros que vienen en aquellos años fascinados por esta poética mágica de la muerte en México. Diego Rivera, Frida Kahlo y todos ellos regresarán al tema de manera sistemática. Sobre todo Rivera va a codificar este personaje de la Catrina como una mujer sofisticada, como una forma de la vida social, ¿no? En diferentes murales, es decir, retomando a Posadas y dándole una sofisticación muy, muy importante, sobre todo en este mural de la Alameda Central, que aunque ha cambiado de sitio en un par de ocasiones, retrata esta vida pública otra vez de la muerte como algo profundamente integrado a la estructura de la vida social y cotidiana del México nacional moderno de aquellos años. Y finalmente, solo para dar una imagen, también la literatura, obviamente en un clásico de la literatura como Bajo el Volcán, que también es una reflexión autobiográfica del escritor, de Malcolm Lowry, que retrata, digamos, retomando el infierno de Dante en una adaptación a la vida de Cuernavaca, en el día de la celebración del Día de Muertos, ¿no? Entonces la literatura, la pintura, la poética, el cine, obviamente están trabajando con estos códigos y resignificándolos y arrojándonos una mirada tanto nacional como extranjera sobre esta fiesta popular como un dispositivo, como un ingrediente clave para entender el México moderno o la idea de una modernización del México contemporáneo. Obviamente, como pueden ver, el papel del Estado es clave en toda esta mexicanización y nacionalización. Lo podemos ver, por ejemplo, en las celebraciones del centenario de la independencia, ¿no? En 1921, que se hacían procesiones públicas y que se retoma esta cuestión, digamos, casi militar, festiva, cívica y gimnástica de la vida social. Es ahí donde aparece la celebración del Día de los Muertos como un elemento integrador clave de la vida contemporánea, ¿no? Aquí hay fotografías fantásticas de los carros alegóricos con los cuales se empieza a reinventar este nervio colectivo que a través de la fiesta pública y popular generan esta idea de modernización en México, ¿no? El desfile y la procesión desde aquellos años 20 del siglo XX hasta la actualidad. Esto es la celebración del mega desfile del Día de los Muertos en 2019. El Estado, digamos, es un ingrediente clave, aunque hayan cambiado ciertos signos, para codificar, para renacionalizar, para poner en operación pues algunos elementos que no escapan a la autoexotización, a la fetichización, a la instrumentalización de lo nacional, de lo propio, a la oficialización institucional e incluso a esta celebración del sublime, digamos, de lo mágico, de lo unírico, asociado a la muerte, ¿no? Otra vez la UNESCO es la que le da en épocas contemporáneas un impulso muy importante a la celebración del Día de Muertos, como decía, con su declaración como patrimonio intangible, y paradójicamente podríamos decir que el efecto UNESCO es que lo proyecta como una mercancía
a escala global, ¿no? Una especie de globalización de este nacionalismo mexicano que alcanza circuitos industriales muy importantes. Podríamos hablar de esto como pasar de un fetiche popular a un signo mercancía de escala global, ¿no? Las películas James Bond, digamos, el volumen de dinero y de inversión que se tiene en una película como James Bond o como Coco le dan una dimensión de escala planetaria, ¿no? Si vemos un poco lo que pasó con la película Espectro, es muy interesante ver el papel del Estado en esta codificación de lo popular y de los signos. México estaba muy interesado a que la UNESCO incluyera a México como parte de la red de ciudades creativas y por lo tanto echa a andar una maquinaria de inversión. Déjenme ver si puedo pasarles un poquito de este video. Son trozos de la película, de la escena inicial de esta versión de James Bond en el centro de la Ciudad de México, una gran inversión que proyectó a la Ciudad de México a los escenarios internacionales y que le costó al gobierno de la Ciudad de México 18 millones de dólares en campaña de publicidad, un poco para que pues la Ciudad de México se integrara esta capital de redes de ciudades creativas y digamos, el desfile de la celebración del Día de los Muertos adquiriera una dimensión pues económica para el turismo muy importante. Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística aunados, digamos, en esta promoción de la identidad nacional a una escala global, ¿no? Esta es una escena que termina en el hotel, un hotel emblemático en la Ciudad de México, de carácter modernista, un edificio precioso, que es retomado como parte digamos, del signo de esta modernización en México asociada al Día de los Muertos. No nos podemos detener mucho en el análisis, pero ahí ven el trasfondo del edificio en el que tiene lugar esta escena de la película. Obviamente, pues el glamour que supone una película de este calado internacional. La película Espectro está filmada no solo en México, sino en muchas otras grandes ciudades turísticas y localizaciones internacionales, pues recolocó a México como parte de una cita turística internacional muy importante. Aquí están algunas fotografías de cómo se reinterpretó y fetichizó el desfile público, la procesión pública de Día de los Muertos como escenario para esta escena, digamos, de acción, ¿no? Con el helicóptero ahí destruyendo edificios, balazos, etcétera. Ya conocen el tipo de películas, pero que digamos, toman un escenario, una espectacularización monumentalizante del Día de los Muertos para darle una identidad, una localización específica, ¿no? Ahí están momentos al estilo de Einstein, de Sergei Einstein, millones, bueno, miles de extras, ¿no? Actuando la vida pública de esta procesión para poder filmar estas escenas y darle este carácter súper monumentalizante, ¿no? Esto fue en 2015 y a partir del 2016 México empezó a celebrar el desfile monumental, ya no como una fiesta pues más de carácter ceremonial, sino más bien como un espectáculo público para el turismo, con una gran inversión de parte del Estado, sobre todo de la Ciudad de México, para codificar estos signos de la película como un efecto James Bond, ¿no? Como un efecto espectral del desfile, ¿no? Inmediatamente después vino Coco, que es una película pues muy bien hecha, ¿no? Con un sentido un poco de darle, ¿cómo se le podría decir? Un carácter de post-Halloween, ¿no? O sea, de mantener esta identidad nacional, estos valores de la familia, de lo tradicional, un sentido, digamos, de comunidad. Se pueden cuestionar muchas cosas, pero evidentemente la película tenía esta idea de darle un carácter muy nacional, muy propio, muy tradicional a esta celebración, como un lugar de reencuentro con la familia, con los valores tradicionales, etcétera, no carente
de fetichización de los símbolos, como casi todas las grandes producciones. Les paso aquí solamente unas escenas, digamos, del personaje principal que con su perro Xoloscuintle Dante, que otra vez aparece aquí la figura de la literatura clásica italiana para llevarnos por este viaje a Mictlán, por este pasaje entre la vida y la muerte, ¿no? Aquí presentado como alebrije, nahual, ¿no? Que acompaña a los muertos en su camino hacia el Mictlán. Cómo se codifican los signos en las dos películas. Aparece el mismo edificio, ¿no? El mismo hotel como trasfondo de escenario. Y así, es así como los imaginarios visuales van codificando ideas y símbolos, ¿no? sobre la modernización o la actualización del símbolo de la muerte. Obviamente el impacto que tuvieron estas dos películas a nivel internacional generaron que en todo el mundo ahora el Día de Muertos incluye pues el maquillaje de estas catrinas, el cempasúchil, una serie de elementos que van, digamos, codificándose y que sirvieron al gobierno de México para darle un impulso turístico y económico y cultural muy fuerte a esta celebración. Aquí vemos a José Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura, entre Coco y la celebración del Día de los Muertos en 2019 hubo un cambio de gobierno en México. El nuevo gobierno mantuvo el megadesfile, pero le intentó dar una dimensión más comunitaria, y esto es muy interesante. Les leo aquí unas palabras de este secretario de Cultura que textualmente dice: ya pasamos James Bond, ya pasamos Coco y estamos en el proceso de recuperación del Día de los Muertos como algo netamente urbano. En el caso de la ciudad, con su componente de pueblos originarios, en los orígenes de la recreación urbana que se hace de la ciudad. Es decir, el intento es de darle otra vez ese carácter comunitario y local, si bien urbano, a la celebración del Día de los Muertos, pero aprovechando del jalón y del tirón internacional y turístico que dio estas dos películas. Hicieron el desfile, la caminata, una serie de eventos organizados desde el gobierno de la ciudad para impulsarlo, y efectivamente el desfile en 2019 intentó mantener la monumentalización y esta, digamos, instrumentalización del día, de la celebración del Día de los Muertos, pero dándole un carácter un poco más de recuperación de algunos personajes pues marginales o más populares de la vida pública. Por ejemplo, pues el Macario de la famosa película, ¿no? En la que es una película emblemática del cine clásico mexicano, en la que Macario tiene un diálogo con la muerte, ¿no? Y es una adaptación de una famosa novela del alemán Traben, y que se celebra, digamos, en un Día de los Muertos en la Nueva España del siglo XVIII. Ese personaje es recuperado, ¿no? Como una figura, digamos, de la vida popular y pública en estos carros alegóricos, pero aparecen otros como luchadores, Clavillazo, es decir, muchos de los personajes públicos y populares, Juan Gabriel y José José, es decir, se le intentó dar este carácter pues popular y hasta cierto punto populista de lo comunitario, ¿no? ¿Qué les quiero decir con todo esto? El carácter, digamos, vertical que generó la política de Estado para darle un nuevo signo y una nueva codificación al Día de los Muertos después de que la UNESCO lo declarara patrimonio intangible, y después de que las películas Espectro y Coco le dieran esta dimensión de signo y mercancía global, hizo, pues sí, intentar darle un carácter comunitario, pero que desafortunadamente no alcanza a trabajar con las bases populares y sociales de lo que es una tradición de Día de los Muertos, que tiene su componente prehispánico, pero que efectivamente, como ya se nos dijo aquí, tiene una sincretización y secularización medieval, colonial, virreinal, modernizadora del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, con muchísimas capas de sentido, y que es difícilmente
puede, digamos, una política de Estado que intenta globalizar, monumentalizar y generar un turismo de masas, pues ser fiel a los componentes de una celebración colectiva, familiar, comunitaria. Sin embargo, es interesante contrastarlo con lo que pasó con los movimientos chicanos en Estados Unidos en la década de los 70, cuando efectivamente estos movimientos le dieron una resignificación muy interesante al Día de los Muertos, y a través de, por ejemplo, aquí les paso carteles de la Galería de la Raza, junto con esta organización Self-Help Graphics, renovó, digamos, y desmexicanizó en la política del Aztlán, del movimiento chicano, la celebración del Día de Muertos, el desfile y la procesión a los cementerios como una visión secular, políticamente engarzada en las comunidades de chicanos, con colaboraciones del Teatro Campesino y de algunos otros museos, sobre todo en San Francisco. A la mitad, a principios de la década de los 70 y a la mitad de esa década, y que se reapropiaron de manera comunitaria del Día de los Muertos, desmexicanizándola, transnacionalizándola y convirtiéndola en un fenómeno panlatino, es decir, la espiritualidad chicana alcanza a convertir el baile de la danza prehispánica, la procesión al cementerio, las calaveras y todos estos símbolos, incluida la Virgen de Guadalupe, como una forma de cohesión, no de arriba para abajo, como lo que vemos actualmente, sino de abajo para arriba del Día de los Muertos. Es decir, por eso les decía al principio que el Día de los Muertos es un dispositivo cultural muy complejo que tiene muchas capas y que posibilita y permite muchas cosas, a veces contradictorias, siempre complejas. En el movimiento chicano vemos el Día de los Muertos como una actividad transestética. Los altares, instalaciones permiten una apropiación de los símbolos mexicanos, desmexicanizándolos y convirtiéndolos en una política en torno a Aztlán y a la espiritualidad chicana muy potente que cohesionó a la comunidad chicana, ¿no? Y que iba en contra, digamos, de esta estigmatización de lo latino y de lo hispano y de lo mexicano en aquellos años. Incluso en Estados Unidos, aquí vemos algunas de las fotografías de procesiones de los años 70 de la comunidad chicana, los cementerios, es decir, en aquellos años sí sirvió para cohesionar desde las bases a la comunidad, ¿no? Apropiándose de los signos, pero con un sentido distinto a lo que estamos viendo en la actualidad. Les decía que incluso en un colectivo de artistas como ASCO, ¿no? Este cuarteto de artistas de San Francisco de la década de los 70s, que no compartían, digamos, este imaginario prehispanista, mexicanista, aztlanista, que sí tenía buena parte del movimiento chicano. Incluso en ellos hay una reapropiación de los símbolos de la muerte, de la procesión, del desfile, de las calaveras, pero le dan un toque más glam, un toque más de un tipo de parodia más performativa, ¿no? Para cuestionar a la propia, digamos, sí, pues reapropiación que hacía el movimiento chicano de los símbolos nacionales mexicanos, pero incluso en ellos hay una reconversión de la procesión, de los símbolos religiosos, de los símbolos seculares. Esta es, por ejemplo, su procesión que llamaron mural caminante o mural andante, ¿no? Y es, digamos, también deconstruyen el muralismo, deconstruyen, digamos, la tradición plástica y le dan a la procesión comunitaria del Día de los Muertos una dimensión doblemente crítica frente a la mexicanización, a la desmexicanización y al propio sistema de arte o cultural que había codificado a estos símbolos complejos de lo mexicano, de lo chicano, de lo transamericano, ¿no? Es decir, nos encontramos frente a un tipo de celebración popular
que requiere una mirada poliédrica, ¿no? Y desde diferentes ángulos, porque en ella convergen muchísimas capas de sentido, muchísimos intereses, y desde su dimensión más familiar, comunitaria, espiritual, afectiva, hasta su dimensión más turística, masificada, pues el Día de los Muertos está, digamos, al servicio de todas estas formas y apropiaciones y resignificaciones. Me gustaría simplemente cerrar llamando la atención en cómo esta operación que hizo el gobierno de la Ciudad de México de James Bondización y cocoización del desfile del Día de los Muertos ya no solo tiene una dimensión nacional en México, sino ha alcanzado a ser una especie como de fetiche, como decía antes, de signo mercancía que se ha globalizado. Este es un festival que se realizó en la ciudad francesa de Lille, en Francia, en 2019, que llamaron El Dorado, ¿no? Una expresión extremadamente complicada desde mi punto de vista para hacer una celebración sobre lo mexicano. Y Lille, desde el 2000, desde 2004 se denominó capital cultural, así como México quería ser capital creativa. Lille se llamó capital cultural en 2004. Desde entonces ha celebrado una serie de festivales con esta idea del Lille 3000, y en 2019 invitó a México y en concreto a Oaxaca a ser el invitado de honor para la celebración. Y claro, recrearon allá una gran caminata, un parade, ¿no? Un gran desfile de Día de los Muertos, en las que toda esta monumentalización y, digamos, autoexotización de lo local, de lo nacional, pues se llevó como símbolo de exportación a esta ciudad francesa de Lille. Les paso aquí unas imágenes de cómo estos grandes alebrijes, estas grandes catrinas, pues funcionaron como elemento, digamos, de coordinación de esta festividad que llamaron El Dorado. ¿Por qué decía yo que es complicado llamarlo El Dorado? Como saben, El Dorado fue esta ciudad mítica del oro que movió a los conquistadores y misioneros, al aparato, digamos, colonial imperial de conquista, y pues digamos que retomar la celebración del Día de los Muertos como un nuevo dorado, como una nueva mina de oro, ¿no? Para la explotación transnacional, pues obviamente recae en contradicciones históricas de aquello que nos contaba Denise Fallén hace rato, de ese inicio de la modernidad que saca a Europa de esta crisis post las pestes y lleva al así llamado descubrimiento del mundo encaminado por este extractivismo de los minerales y sobre todo por el oro. Pues digamos, renovar este mito del dorado a través de las celebraciones populares, de lo auténtico mexicano, pues trae consigo muchísimas contradicciones, muchísimas autoexotizaciones, ¿no? Es decir, el dorado enciende el brillo otra vez de esta mirada colonizadora, conquistadora, descubridora, y pretende, digamos, regresarle a México su condición de paraíso perdido, ¿no? De tesoro para el descubrimiento de la mirada global. Solo para darles una idea de que esto que les estoy diciendo no es gratuito, en la página web del Festival del Dorado utilizó hashtags como fiebre de oro, hashtag mapa del tesoro, hashtag descubrimiento, hashtag conquista, hashtag mitos, hashtag sueño, hashtag ilusiones perdidas. Es decir, la utopía otra vez del descubrimiento en pleno siglo XXI, reconfigurada como el nuevo dorado. Es decir, nos encontramos frente al Día de los Muertos como un signo mercancía global y el nuevo dorado como un aparato, digamos, internacional de codificación de signos de lo nacional a escala planetaria, ¿no? Entonces, lo dejaría aquí solo con este comentario sobre cómo estas capas de sentido no dejan de dar vueltas y llegan a la actualidad con sus contradicciones a escala global y planetaria con esta celebración del Día de los Muertos. Para conectar, diría, si en la modernidad temprana
hay esta descarnalización del cuerpo para sacar el esqueleto, ¿no? Esta vanitas implica quitarse la carne y los pecados de la carne y lo terrenal para rememorar lo intemporal, lo eterno, lo divino. Pues acá en estos festivales fetiche del turismo global, pues parece que el cuerpo y el placer se insertan al esqueleto como símbolo para reinterpretar, digamos, esta danza macabra como una danza del turismo corporativo a escala internacional, ¿no? Esa es, digamos, mi mirada que les comparto aquí sobre la realidad actual de la celebración del Día de los Muertos. Muchísimas gracias. Wow, pues creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy acerca de lo que heredamos del medioevo y después de la colonia, en estas tradiciones del Día de Muertos y después el desarrollo que han tenido a lo largo del siglo XX y pues hasta la actualidad, esta globalización, estas mil y un capas de las que nos ha hablado el doctor Barrientos, ha sido muy interesante y pues no sé si para cerrar quisieran ustedes dos hacer algún comentario respecto de estos puentes que han tendido en esta discusión desde lo medieval hasta lo actual. Doctora Denise Fallena. Sí, en realidad es un tema muy, muy complejo y algo que a mí me interesa sobre todo y que encuentro muchos vasos comunicantes es esta tensión precisamente con el placer, con lo sensorial de la vida y con el tánatos, con la muerte, ¿no? Esta finitud, el saber que la muerte es un fin irremediable que nos hace apreciar y vivir al máximo, digamos, y que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo de alguna manera en este momento de pandemia se vuelve a ser un presente, ¿no? Y cómo ante el poder que tiene la muerte sobre nosotros, vuelven otra vez una serie de creencias en lo sobrenatural, en la magia, al ver precisamente la condición de finitud de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vemos como una constante y yo no sé, Joaquín, ¿qué opinarías precisamente de este tema de la muerte en estos momentos de pandemia? Sin duda, coincido contigo. Esta lucha entre la vida y la muerte es lo que se simboliza en todas estas procesiones, en la danza macabra, es este recuerdo de estamos aquí, tenemos placer, pero acuérdate, ¿no? Que todo perece, ¿no? Todo perece, todo es vanidad en este mundo y lo importante es el despojo, ¿no? El despojo de la carne. El esqueleto nos recuerda ese despojo de la carne, es muy, muy claro en estas tumbas dobles que nos presentas, ¿no? Lo interesante es ver cómo esta nueva peste, ¿no? Actual, ¿no? Que recuerda obviamente esa gran tradición del inicio de la modernidad, de la peste negra, ¿no? Eh, eh, ha suspendido la celebración del Día de los Muertos. Paradójicamente, sin quererlo, estamos ante una posibilidad de repensar lo familiar, lo comunitario, lo más inmediato, lo más directo, ¿no? Y familiar, digamos, de la celebración del Día de los Muertos, ¿no? Es decir, la pandemia imposibilitó la monumentalización de la celebración y abrió la alternativa de regresar a ese carácter íntimo, propio, casi trascendente, ¿no? De la celebración del Día de los Muertos. Entonces creo que ahí se cierra un ciclo desde el inicio de la modernidad hasta nuestros días y efectivamente en ambos casos, pues la lucha entre la vida y la muerte y la celebración de la vida, ¿no? Por el recuerdo de la muerte, con signos diferentes, pero está presente en ambos casos, ¿no? Y quizá ahora se agregue una nueva capa que es la de los ambientes virtuales, ¿verdad? Porque también
estoy segura de que va a haber muchas manifestaciones, quizá de otra monumentalidad que se dará en un espacio virtual. Va a ser bien interesante ver qué nuevos caminos toma esto, ¿no? Sin duda, la pantalla actual como el nuevo altar, ¿no? Para la congregación digital, ¿no? La comunidad de congregantes en Zoom es la nueva realidad celebratoria del Día de los Muertos. El Zumpantli. El Zumpantli. Efectivamente, como bien dice Joaquín, deja de ser digamos, objeto de consumo efímero, sobre todo para turistas, y vuelve a regresarse a las casas. Y estamos viendo que a pesar de las condiciones de pandemia, pues todos los campos alrededor de Oaxaca están sembrados de cempasúchil, de esta flor garra de león que se utiliza para los altares, y la gente está conviviendo tanto con sus vivos como con sus muertos en sus casas, y yo creo que esto también va a alterar la visualidad, porque el hecho de que se esté compartiendo esta intimidad de las casas a través de la red, también yo creo que va a haber una transformación de las miradas, ¿no? Entonces, estamos en un momento único en este tema, precisamente las tradiciones relacionadas con la muerte. Sin duda, yo coincido. Y el Zumpantli del que hablaba Erika, pues, claro, es un juego de palabras, pero sí tiene que ver con esta idea que le dimos a la mesa de fetiche, es decir, ¿a qué elementos les damos un poder curatorio, un poder de mediación, ¿no? Que nos sirve de medium para conectar con los muertos, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué conecta la vida con la muerte? Y estas nuevas pantallas son los nuevos mediums, las mediaciones que tenemos para conectar con nuestros fetiches contemporáneos, ¿no? Entonces estamos efectivamente ante un Zumpantli digital. Pero definitivamente, así como las pantallas, no hay nada nuevo bajo el sol. En su momento, en la Edad Media, fueron los libros. Y después, en la Edad Moderna, fueron las estampas. Fue la imprenta la que llevó todas las representaciones de esta muerte, tanto trágica como festiva, a todos lados, y son las que llegaron a América, ¿no? Y que de ahí se tomaron como modelo para representarla en las pinturas de los conventos en el siglo XVI y después durante todo el barroco, ¿no? Entonces, digamos que son medios diferentes, pero en esencia sigue estando esa misma chispa y esas mismas tensiones que hay precisamente con tratar de representar la muerte, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este diálogo del día de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Agradecemos de nuevo al Instituto de Investigaciones Estéticas con sede en Oaxaca y en particular a los investigadores que nos acompañaron hoy, la doctora Denise Fallena, el doctor Joaquín Barrientos por su participación, y pues a todos ustedes que nos han escuchado, que nos han acompañado, que nos regalan sus comentarios. Esperamos que se encuentren todos muy bien en sus casas y pues desde la UNAM Chicago les deseamos que tengan una celebración de Día de Muertos en paz y con la compañía de sus seres queridos. Y pues hasta la próxima nos veremos. Muchas gracias.